Bienvenidos amigos amantes de la programación. Hoy día vamos a comenzar con lo que es relacionado a CRUD. CRUD más que todo está relacionado a lo que es crear, leer y actualizar o eliminar ciertas cantidades de información en función a lo que es una lista, ¿no? De cualquier tipo de información. Y en este caso vamos a ver una lista de estudiantes con sus nombres y calificaciones. Ahora, como es un tema amplio, vamos a hacerlo en más de una parte. Para ello, vamos a tener aquí como inicio a la parte de variables de estudiantes parte 1 y estudiantes parte 2. Estudiantes 1 y 2, en donde la primera es un arreglo de objetos, y otra es un arreglo de objetos con arreglo anidado. Y entonces vamos a refrescar un poco, vamos a guardar algunos cambios que se tiene aquí y vamos a ver que en el momento de refrescar va a tener que salir en consola una tabla que me va a indicar la lista de estudiantes 1 de cada uno de los objetos en un arreglo. Entonces refresco acá y me sale. Aquí se observa de manera ordenada los ID o los identificadores 1, 2 y 3 de Jacob, Isabela y Marcos acá, ¿no? Ya son nombres de alumnos. Y en este lado también, en la siguiente fase, vamos a ver también este tipo de arreglos de objetos, ¿no? Anidados, ¿no? De arreglos de objetos anidados, de arreglo anidado. Pero en este caso vamos a comenzar ingresando una función. Una función en el cual vamos a crear un ID de estudiante, función, vamos a hacerlo de esta manera, en donde vamos a poner el ID de ingreso, el nombre y la nota, ¿ya? Aquí entonces vamos a comenzar teniendo los primeros parámetros para poder así crear. Vamos a utilizar la primera lista de variables de arreglos. Estamos hablando de los estudiantes parte 1. Estos estudiantes vamos a hacerle un agrego, vamos a agregar a ese arreglo, vamos a hacerle un push, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Con un push y vamos a ponerle aquí qué es lo que vamos a hacerle que ingrese. Pues claro que vamos a ingresar un ID. Bien, vamos a ingresar el nombre y vamos a ingresar nota. Ya está. Esas son las cosas que vamos a ingresar. Después de ese ingreso, vamos a mandarle a pantalla en consola lo que hemos puesto, ¿no? Solo. Y aquí vamos a ponerle vamos a mencionar algo aquí, donde acá vamos a estudiante, vamos a ponerle el nombre, estudiante, nombre, y ahí le vamos a decir, vamos a agregado. Aquí vamos, bueno, ya que va a salir de acá, agregado, ¿ya? Agregado. Ahí de esta manera estoy haciendo entrever que ya he hecho esta acción, y ahí voy a poner consola ID punto long punto tablet. Ahí está. ¿Y a qué me voy a referir? Me estoy refiriendo a lo que son los estudiantes, ¿no? Estudiantes del primer grupo. Ahí está. Y vamos a completar. Ya está todo. Y vamos a corroborar. Comenzamos a refrescar, cargar, guardar todo lo que está aquí. Y
Al refrescar, de hecho, que se va a cargar de nuevo. Ahí está. Ya de esta manera, lo que voy a utilizar es crear el ID, ¿no? Vamos a crear un ID. No necesariamente va a ser igual, va a ser el 4, no. El crear un ID es que sea algo no consecutivo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear, bueno, está con mayúscula, no importa. Crear ID estudiante. Y en este caso, pues se me ocurre que sea un 9, coma, y el nombre del estudiante, que puede ser cualquiera, Laura. Y acá vamos a ponerle nota de 13. Ya, listo. Entonces, al crear un ID, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, acá, no bien ingreso, estudiante agregado, y me sale el nombre del estudiante agregado. Primero va a salir con solo el nombre del estudiante agregado, y me sale la tabla después. Está estudiante Laura agregado. Ahí está Laura con su nota y el ID que se me ocurrió ponerlo. Ahí está. Eso es más que todo ingresar nuevo estudiante de forma básica. Claro está, de hecho que yo estoy ahí manipulando el valor del ID. Ahora, ¿qué pasaría si fuese de otra manera? ¿No? Por ejemplo, aquí voy a utilizar algo más, porque a ver, en la siguiente parte sería, por ejemplo, agregar nuevo estudiante ordenando los ID, ¿no? En lista. Ya no va a ser necesario que yo ponga el ID, sino ya la función va a ser que sea de manera consecutiva o tratar de que sea ordenado. Entonces, para ello vamos a poner función, ¿ya? Mayúscula negro. A ver, lo que es en el caso de estudiante número 2, vamos a ponerle el push, significa que vamos a agregar información. Ese es lo que se está haciendo, agregar información a un arreglo. Por eso es el push. A recordar eso de la clase anterior. Y después, vamos a ponerle después push, son parámetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ID? El ID es algo bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer al ID? Le vamos a hacer, eh, en el caso de estudiantes, parte 1, ¿qué es lo que hacer estudiantes? Vamos a aplicar un método que hemos hecho en la clase anterior, que es reduce, ¿ya? Un método en que nos va a ayudar de una u otra manera, por ejemplo, a poner un máximo, vamos a hacerlo así, coma, y de un objeto, y de ahí pasamos a ver, esta es una función flecha interna, ¿ya? Función interna flecha, y voy a ponerle objeto. El objeto que lo que va a hacer, el objeto que le voy a poner es em, voy a poner, o sea, me voy a indicar con su ID. Más que todo, el ID, el objeto del ID, que sea, voy a ponerle como un máximo. Ahí está, un máximo. Y aquí pongo un 0. Ahí está. De esta manera, toda esta expresión le voy a sumar 1. Y después voy a agregar un nombre. Debe ser nombre. Y después voy a ponerle nota. Ya, hay una parte en la cual vamos a chequear con respecto al push aquí. Que me faltó el push. A ver. Estudiante. Voy a ponerle aquí algo más. Esto faltó. Y cerrarlo.
notas acá. Todo este push ¿está? ¿Listo? Ya, entonces ya hemos hecho una función de agregar estudiante. Solamente con nota, con el nombre y la nota, aquí le vamos a agregar el arreglo. Acá es un método que vamos a hacer. Hemos metido un método dentro de la expresión ID aquí. Esto es lo que le da la complejidad, porque dentro de lo que se le va a entregar el ID, cómo va a ingresar el ID, acá va a utilizar el método de reduce, utilizando, claro, esto es el acumulador y este es el objeto actual, en el cual va a ser mayor, ¿no?, a un máximo. Este es como llamado acumulador y va a ingresar, o sea, va a ser va a tener que observar que al acumular va a tener que sumar a una unidad. Busca el mayor, hace un recorrido de ¿no?, todo lo que es del recorrido de los estudiantes. Se encuentra el máximo y en ese máximo lo suma a 1. O sea, si es 8, se convierte en ID en 9. Y de esta manera, después se le agrega la nota y la nota sigue así, ¿no? No hay problema con el nombre y lo demás. Ya, vamos a comprobarlo todo esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a refrescar, vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. A ver, ya que hemos avanzado en este caso con Laura, aquí vamos a de nuevo a resetear y vamos a probar lo que hemos hecho aquí con agregar estudiante. Agregar estudiante ya está cargado y solamente vamos a ponerle un valor cualquiera, por ejemplo nombre, ¿no? Vamos a ponerle cualquiera como Bernardo. Ahí está. Y después le ponemos la nota que sea. Agregar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo lógico que va a convertirse en 4. El máximo acá el ID es 13. Entonces, de hecho, lo voy a agregar y se convierte en defining. Vamos a ver, algo pasó. Signo de interrogación. Y en este caso, ponerle el objeto. El objeto punto ID, ponerle puntos max. Ahí está, y de ahí ya termina. Faltó esto nada más. En sí, lo que era ID estudiante reduce máximo, acá tiene que ver objeto ID que sea máximo. Si cumple esto, entonces el ID máximo se ingresa al ID. Falta ponerle ese refresco y ya vamos a ponerle agregar estudiante. De esta manera se va a colocar, a ver, cualquiera, un nombre cualquiera. Vamos a ponerle Ana 20 de norte. Vamos a ponerle de esta manera y de hecho que va a pasar al número 4. Vamos a Ana y de hecho que va a poner aquí, a ver, bien, tiene push. A ver, claro que estoy ingresando, pero me faltó algo. Ponerle el console log para migrar el resultado. Console punto, habría agregado varias veces. SLT, sí, no he estado viendo el resultado, faltó poner esto. Seguro que estudiantes 1 y acá voy a poner de nota. Voy a ponerle ya, y refresco. De hecho que habré agregado, pensando que sea indefinido. Vamos a refrescar. Ya,
en el caso de agregar, ¿no? Crear ID, ahora agregar estudiante. Agregar estudiante. Y de hecho que vamos a ponerle Ana. Ana 20. Y después, ahí está. ¿Cuántas veces? Ahí está lo que es Ana. Pero en el caso siguiente vamos a observar de que cumple lo que es agregar, ¿no? Todo esto cumple, estudiantes 1, cumple porque en realidad no he hecho nada. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le creo un ID diferente? Por ejemplo, una cosa es agregar estudiante y otra cosa es que yo cree un ID. Por ejemplo, crear ID del estudiante. Entonces acá sí requiero mayor información. Por ejemplo, yo pongo 13 de ID. El nombre pues cualquiera, puede ser Juan. Y en este caso la nota que sea pues de 10. Listo, con esto ya estoy manipulando el ID. Ingreso y ahora acá está el ID vale 13. ¿Ya? Juan está agregado, vale 13. Y si yo trato de nuevo, ahora yo he agregado o crear un ID. Ahora, pero ¿qué es lo que falta? A ver, yo voy a agregar, ya no ID, sino voy a agregar estudiantes. Voy a agregar. Entonces, la manera del estudiante sola no voy a ingresar ID, sino voy a usar dos parámetros. ¿Qué me dice esto? Que me va a usar nombre y nota nada más. Pero fíjate muy bien, no le han agregado el ID. Entonces, acá, ¿qué se supone que va a seguir el siguiente de ID? ¿Va a ser 5 o va a ser 14? Al ingresar te darás cuenta que va a ser 14. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en la función agregar usando push, en el caso del ID, hace un método reduce en el cual hace un acumulador máximo que comienza como 0 y el objeto, si cumple esta, es el objeto ID, ¿no? El objeto del ID cumple que es máximo, ¿cuál es ¿no? lo que te estás percatando? El, el, el elemento actual que es el objeto y el ID que se estamos refiriendo al ID del estudiante y ya está correspondiente a esto va a ser máximo, entonces corresponde a acumularlo. Esto ya está predestinado, es una función callback y de esta manera lo hace. Ahora, esta es la manera de cómo ingresar información y si yo quisiera poner, digamos, otro valor, por ejemplo, de ID, digamos, ingresar ID o crear ID de nuevo, crear estudiante o ID estudiante. Supongamos si yo hago lo siguiente, yo he puesto 13 en el último y he puesto Juan, pero ¿qué pasaría si yo le pongo por ejemplo 8? ¿Ya? Y Juan sería Joel, se nota pues que sea 11, ¿ya? Entonces al crear ID lo que va a pasar es que hasta puedo repetir lo que hay por acá, pero no. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear el ID y la nueva lista va a pasar abajo. Entonces paso, ahí está, estudiante Joel agregado, ahí está, mira el ID, ahí está Joel, su nombre, su nota. Entonces, ahora, si yo quisiera, por ejemplo, agregar estudiante, ya crear ID es una cosa y crear y agregar estudiante es otra. ¿Qué es lo que va a decir? Ahora, si tú agregas el estudiante, por ejemplo, Beatriz, ahí está. Si yo, se supone que si es 8 pasa 9. En el caso del reduce, va a reducir, pero va a obtener ¿cuál? El máximo del ID. El máximo es 14, entonces el siguiente va a ser, tiene que ser 13, diré 15. Entonces su ID debe llegar a ser 15. Entonces le va a agregar, ahí está. ¿Ya? No importa si el 8 no trata de ser la consecución con el último, sino el ID va a ser en función a quién es el mayor y eso es lo que le va a llegar con una unidad de agregado. Ahí está.
Entonces, para que te des cuenta, todo esto tiene una manera de cómo se utiliza, ¿no? Es una manera. Ahora, ya que se han dado cuenta cómo es, pasemos al siguiente. Cómo eliminar usando su nombre con estos dos métodos, fin, index y splice. Entonces, también es una función. Comenzamos con una función. Y vamos a poner un nombre característico, ¿no? Que significa que identifique, ¿no? Eliminar estudiante. Eliminar estudiante solamente usando el nombre, ¿ya? Y después vamos a ver otro caso más luego. Ya, entonces ponemos una constante acá, una constante, en el cual vamos a ponerle en función al índice. El índice es esa constante. Y vamos a ver estudiantes 1. Y ahí vamos a poner el método finindex. Ahí está el método. Utilizando el finindex, ¿para qué? Que vamos a utilizar un callback acá. Estudiantes aquí. Ya, y vamos a ponerle estudiante punto. Nos vamos a referir más que todo con el nombre. Para identificar qué es lo que vamos a nombre, punto nombre, y esto debe ser equivalente al nombre que voy a meter. Ahí está. Entonces, de esta manera, ahí está, índice, va a entrar la constante índice de un arreglo de estudiantes usando el método finindex, en donde aquí hay una condición en donde el nombre que tú hayas ingresado debe ser igual, ¿no? a la lectura de todo el arreglo, ¿no? En función del objeto que tenga el nombre. Entonces aquí, y hay una condicional. Vamos a agregarle una condicional. Por ejemplo, si el índice, y acá vamos a ver, índice es diferente. Vamos a ver, pero ¿a cuál? Y eso tienes que percatar, a -1. O sea, que cuando el reduce te vota si es o no es, ¿ya? Se vuelve, si esto es diferente a -1, lo que va a decir es lo siguiente. Vamos a ponerle, y después va a ser otro método, que es con el split. Acá va a entrar a escena el split, ¿ya? Vamos a poner estudiantes. Vamos a hacer un corte de navaja acá, split. Vamos a usar el índice, coma 1, ¿ya? Índice, coma 1. Y ahí le vas a ponerle console long. Vamos a indicarle que hemos hecho una acción. Console long, estudiante eliminado. Vamos a decir que es estudiante eliminado, ¿ya? ¿Qué nombre del estudiante? Ahí le vamos a decir cuál va a ser el nombre. Nombre eliminado, ¿no? ¿Sí? No, estudiante Carlos Roble eliminado. Y después ponerle, vamos a ver nuestro resultado de lo eliminado, ¿no? Sole.table, y aquí vamos a hacer lo que es estudiante. Pero acá suele siempre haber un coma. Y teniendo esto, vamos a agregarle algo más, else, ¿no? En este else vamos a poner condicional, en donde se dice console long. Aquí vamos a decir en el momento de
de hacer todo o refrescar, se vuelve a perder todo porque ya no importa. Lo que voy a hacer es eliminar, por ejemplo, a Isabela, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente, eliminar, ¿no? Eliminar estudiante, solamente poniendo el nombre, ¿no? Ponemos Isabela, Isabela, ¿ya? Entonces, si yo, de hecho que ya lo va a encontrar, y al momento de encontrar Isabela, voy a botar la tabla, ¿ya? Estudiantes uno, y de hecho de que va a ser corta, ¿ya? Ahí está estudiante Isabela eliminado, y solamente tengo el uno de Jacob y el 3 de Marcos. El ID se mantiene, solamente eliminó con todo, y tengo las notas de dos, ¿no? De Jacob y Marcos, ya, y eso yo he eliminado. Ahora, es muy importante de que si yo pongo cualquier otro nombre, por ejemplo, en vez de Isabela, yo pongo, por ejemplo, Fabricio, yo pongo Fabricio, de hecho de que no está acá en la lista, ¿ya? Entonces yo voy a poner Enter, estudiante Fabricio no se encontró, ¿ya? Esto es lo que te está sacando. De esta manera te estás dando a entender que esto sí está funcionando porque se está viendo del estudiante uno de split. Estos métodos, esto es una función para eliminar estudiante. Ya es un buen método. Ahora pasamos al siguiente. Ya que hemos no encontrado, vamos a ver a listar estudiantes usando el for each. ¿Ya? Pasamos al siguiente acá. Esta es la parte final, en donde de nuestro video, para poder así darnos cuenta, y vamos a repasar desde el principio hasta el final, hasta aquí, ¿no? ¿Cómo hacer formando vamos a hacer una función acá, función, función y ahí listar estudiante, ¿no? Listar estudiante, estudiante. Listar estudiantes y acá no va a tener ingresos, solamente va a asumir una acción, en donde dice console long y aquí le vamos a poner lista de estudiante, lista de estudiantes, ¿vale? Lista de estudiantes, ¿ya? Lista de estudiantes y lo pongo dos puntos para que se note ya mejor y acá le pongo un punto y coma, ya. A ver, ya con esto, antes de llegar a hacer esto, ahora vamos a poner for each, ¿ya? Punto y coma, estudiantes, punto, y ahí pones for each, estudiante for each, vamos a un for each como hemos quedado, y acá vamos a ponerle el estudiante como elemento y el index, de hecho que va a ser el index ahí, index, de esta manera, como el index aquí, ponerle de esta manera, ya, el index, y acá vamos a función flecha, y acá entre paréntesis tenemos console.log, acá es como decir, vamos a poner el index, pero ese index le vamos a agregar uno, ¿ya? Uno es lo que va a pasar, y voy a poner un punto acá, y vamos a ponerle nombre, y vamos a ponerle ya, pero está en relación a cuál, a estudiante, pues, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando,
Para que se denote muy bien, estamos hablando del estudiante. Ahí está, ingreso nombre. Index aquí, está bien. Nombre. Y faltó ponerle, agregarle más lo que es línea nombre. Faltó ponerle una línea y poner las notas. O nota o notas. Dependiendo de cómo nota dos puntos. Y aquí vamos a ponerle el estudiante puntos. Ahí está. De esto ya listo. Ya entonces hemos usado el for each aquí, en donde va a recorrer toda la lista de manera como un for, de los cuales va a tener que cumplir que haga todo eso, ¿no? Un listado. Va a recorrer tanto todo lo que tiene propiedad nota y todo lo que tiene propiedad nombre en un listado, como del listado de objetos. Entonces al refrescar, vamos a refrescar y ahora tenemos todo grabado ya. Por el momento hemos hecho que, a ver, lo que hemos hecho aquí es arreglo, tener al inicio los datos de arreglo de objetos y de objetos con arreglo anidado. Después hemos hecho lo siguiente, ¿no? Ingresar nuevo estudiante, una función para crear un nuevo ID. Después hemos hecho lo que es un nuevo estudiante ordenado con las ID. Ahí de manera interna ya se está haciendo el orden de los ID de manera consecutiva. Después, en función eliminar estudiante, utilizando el fin index y el split. De esta manera, se está utilizando esto, ¿no? Para poder eliminar estudiantes. Y aquí ya tenemos listar estudiantes usando el for each. Es una lista, pero no voy a ponerlo como tabla, ¿ya? Entonces voy a refrescar, de hecho que va a salir como al inicio. Y vamos a usar todo ya, todo lo que está aquí, ¿ya? En el caso del cruz es largo, pero solamente con esto, que es la parte importante y trascendental, vamos a usar, por ejemplo, con lo que son los estudiantes, solamente con este grupo y después vamos a ver a mover todo para ver los del segundo grupo. Comenzamos, por ejemplo, si yo quiero agregar, entonces o crear un ID, de hecho, ¿no? Crear, crear ID, eh, crear ID estudiante, lo que sí tengo que tener tres datos. Acá me informa ya. Puedo poner ya lo que está grabado, acá tres y lo demás. Pongo enter, ahí está, me sale estudiante Juan agregado y ahí deja con todo el ID. Ya tengo esto. Ahora lo que me sigue es poner ahora agregar nuevo estudiante. Una cosa, agregar ID un nuevo estudiante. De hecho que de pasadita al agregar un ID aquí, también tienes que agregar a estudiantes. Todo depende de cómo lo necesites hacer. Entonces, si supongamos acá voy a agregar estudiante, solamente voy a necesitar de dos cosas, ¿no? Ahí está, nombre y nota. Ahora, yo tengo con anticipación este arreglo. De hecho, de que se va a fijar en función de lo que es agregar nuevo estudiante, de manera interna la función va a utilizar al máximo ID y le va a agregar uno para que continúe con la secuencia de la lista. Entonces acá hago enter y de hecho, ya que el máximo es 13, pasó a 14 el verbo con el ID. Este de manera interna agregar el estudiante, ¿ya? De esta manera se está observando cómo se maneja todo esto. Ahora, pasamos al siguiente. Por ejemplo, supongamos que voy a volver a agregar estudiante, ¿ya? Vamos a agregar, pero usando un ID, ¿no? Agregar ID o crear ID. Al crear un ID, crear ID de estudiante, ahora se me va a ocurrir, por ejemplo, del estudiante, que ya el siguiente que sea, por ejemplo, 8, ¿ya? Así que se me crea 8. Y que de hecho, de que voy a ponerle John, ya que sea John. Y que su nota sea, pues, 17. Ya. Ahora, este crear ID de estudiante, fíjate muy bien. Pongo Enter y hay más cantidad. Fíjate que el ID puede ser también un string.
Acá yo le he puesto en función a todo número, ¿no? Ahora, ya tengo esto. Ahora, ¿qué pasaría si yo, este es más que todo para crear ID estudiante y estudiante John agregado de paso, ¿no? Pasaría a ver, hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero agregar estudiante, no crear ID, solamente agregar estudiante, ¿no? Entonces, agregar estudiante. De hecho, de que ya no va a ser necesario poner el ID, solamente nombre. Pongo acá, Bernardo. Ya. Ahora, lo clásico es pensar que usted diga, ah, ya 7 es 8, pasa 9. No, no va a ser de esta manera. Sino al agregar estudiante, se va a fijar no en el último ID, sino se va a fijar en el máximo ID para ponerle el valor de ID de quién, de Bernardo con la nota 11. Eso es lo que va a pasar. Ahí está, fíjate. Entonces acá tienes una manera de cómo darte cuenta cómo sigue todo esto. ¿Ya? Ahora, ya hemos hecho todo esto de la agregar estudiante. Ahora pasamos a la siguiente parte en donde es eliminar. Estamos recordando nada más. Entonces vamos a eliminar estudiantes, de hecho cualquiera, ¿no? Es muy importante darse cuenta. ¿Qué pasaría si yo solamente por nombre, de hecho que por nombre nomás yo pongo Juan, ¿ya? Y de hecho que la función me va a botar toda una tabla y ahí te vas a dar cuenta con la tabla anterior y la después que Juan va a ser eliminado. ¿Ya? Pones acá, ahí está Juan eliminado, ¿no? Eliminar a Juan, estudiante Juan eliminado. Fíjate muy bien, eh, Juan estaba en la posición número 3, ahora Belmont está en la posición número 3. Bueno, en el índice 3 mantiene su ID de hecho. Entonces, el ID de Belmont sigue siendo así. Fíjate que ya lo eliminó. Ya está eliminado, significa que la función cumple correctamente. Ahora, cuando aquí vamos al siguiente, la última función que se hizo fue listar estudiante. Entonces, si te has percatado, al listar estudiante ya no es necesario ingresar algún parámetro. Acá solamente acciona nada más una lista, pero va a ser una lista en función de qué, del orden, ¿no? De la lista que ingresó. ¿Ya? Entonces pasa desde el primero, así. Acá está de manera desordenada. Listar estudiantes es de una u otra manera listar de manera ordenada los números. Claro que va a mantener el orden. No te he dicho en orden de nota, creciente o decreciente, o en orden alfabético, sino va a mantener el orden, no comenzando con cero y no avanzando de esta manera, sino de manera consecutiva, comenzando de uno. Entonces pongo enter acá, ahí está. De una otra manera acá, 1, 2, 3, 4. Fíjate con el anterior, listado. Aquí el Bernardo está en posición 6 y acá Bernardo en ID 15 y número 5. Fíjate muy bien. Por eso esta función de listar estudiantes es muy buena. Es buena y aceptable. Entonces, hay muchas cosas más que ver con respecto a lo que es las funciones que se van a usar en arreglos y objetos en JavaScript con la sesión CRUD. Continuaremos entonces, completaremos todo lo que relacionó a CRUD, que permite manejar datos dinámicamente, y nos vemos en la siguiente clases. No se olviden suscribirse. Bye bye.